Buenas noches a todos los oyentes. En esta oportunidad vamos a hablar de las potestades de la administración. Soy la universitaria Paola Rosario Flores Calizaya. En primera instancia les voy a hablar con una pequeña introducción de lo que son las potestades de la administración. Nos dice que la característica esencial de la administración pública es que ésta se encuentra investida de un régimen exorbitante del derecho común o privado, que le proporciona el derecho administrativo y que le permite ejercer potestades que la sitúan en cierto grado de superioridad en relación a los particulares o administrados. Previamente a referirnos a dichas potestades, es conveniente configurar al Estado como una persona, para lo cual vamos a hablar el Estado como persona de existencia necesaria. La persona colectiva, distinta a la persona natural o real, como una organización a la que el Estado le reconoce la capacidad jurídica de adquirir derechos y contraer obligaciones, es susceptible de clasificarse a su vez en aquellas de existencia posible, tales como las asociaciones, fundaciones y las sociedades comerciales, sociedades de responsabilidad limitada, sociedad anónima mixta, sociedad colectiva y en aquellas de existencia necesaria, entre las que por excelencia se encuentra el Estado. La condición de la persona y la personalidad del Estado se manifiesta cuando éste, en el ámbito interno, en el plano extracontractual, asume las obligaciones y ejerce facultades de velar por la salud, la educación, la vivienda, de imponer multas, sanciones, impartir órdenes. Como en el plano contractual, nos habla también de los derechos y obligaciones que asume en los contratos públicos administrativos, tales como la ejecución de obras, las concesiones, las adquisiciones de bienes y servicios, o en los contratos privados comerciales, conformación de sociedades anónimas mixtas, o en los contratos privados civiles, la cesión de bienes en usufructo. Es así que se ha polemizado en la doctrina tradicional acerca de la doble personalidad del Estado. Sin embargo, las corrientes actuales se inclinan por la existencia de una sola personalidad jurídica y de doble capacidad de actuación, que por cierto es el ejercicio de obrar, a saber, una capacidad de derecho público mediante actos de imperium y una capacidad de derecho privado, ya sea civil o comercial, a través de los actos de gestión. Es así que, como hablamos del Estado como una persona de existencia necesaria, tenemos la capacidad privada y nos dice que el Estado actúa con capacidad de derecho privado cuando sus actuaciones se encuentran reguladas por normas de derecho privado, civil o comercial, celebración de contratos para la constitución de sociedades anónimas mixtas, contratos de comodato de usufructo. También tenemos a la capacidad pública. Nos dice que es el Estado que a través de la administración pública actúa rigiéndose por normas de derecho público administrativo. Entonces ejerce la capacidad de derecho público dentro de esa única personalidad jurídica que posee. En el plano extracontractual actúa con capacidad pública cuando impone sanciones administrativas, ordena demoliciones, extiende los certificados, autorizaciones, permisos, dispensa, determina adeudos tributarios, dispone expropiaciones y reversiones. En un plano contractual, dicha capacidad se manifiesta cuando el Estado suscribe contratos administrativos de ejecución de obras públicas, de concesiones de obras públicas, de concesión de servicios públicos, de adquisición de bienes, de prestaciones de servicios o de concesiones de bienes del dominio público. Al ejercer esta capacidad de derecho público, el Estado lo hace bajo un régimen exorbitante de derecho común, que se expresa a través de tres potestades: la potestad imperativa o de mando, la potestad ejecutiva y la potestad reglamentaria.
También vamos a hablar de un régimen exorbitante del derecho privado, que nos dice que es el conjunto de prerrogativas, poderes o potestades jurídicas propias de la administración pública para el ejercicio de sus funciones y que se encuentran fuera de la órbita o ámbito del derecho privado común y por ende dentro del ámbito de acción del derecho público administrativo. Estas potestades que se expresan en la presunción de legitimidad de las actuaciones administrativas, en las facultades de la administración de dictar reglamentos, de aplicar sanciones, tales como imponer multas, disponer clausuras de establecimientos comerciales o industriales, ordenar demoliciones de obras clandestinas, efectuar expropiaciones, reversiones, ejecutar sus propias decisiones. Vamos a hablar también del principio de autotela, inclusive con el uso de la fuerza pública organizada, que sería el principio de ejecutoriedad. Sin embargo, ello no implica que las actuaciones de la administración sean arbitrarias y desconozcan los derechos subjetivos de los particulares, pues de ser así, contribuirían una negación del Estado de Derecho que constituye el fundamento esencial del derecho administrativo. Ahora vamos a hablar de la potestad imperativa o la potestad de mando. Nos dice que expresa la capacidad que tiene la administración para impartir órdenes y aplicar sanciones disciplinarias a los servidores públicos y sanciones correctivas a los administrados. En un plano extracontractual podemos citar la imposición de multas pecuniarias, las órdenes de clausuras de establecimientos comerciales por infracciones a normas sanitarias y tributarias, las órdenes de paralización y demolición de obras clandestinas edificadas sin observar las normas reglamentarias pertinentes, el retiro temporal o indefinido de licencias de conducir, la cancelación de autorizaciones y permiso, las expropiaciones, las reversiones, el control que ejerce el ente estatal en cuanto a las concesiones otorgadas a los particulares. En un plano contractual también hablamos de los contratos administrativos, que nos dice que es la potestad que se expresa en las cláusulas exorbitantes, tales como, por ejemplo, la facultad de la administración de resolver unilateralmente el contrato cuando se encuentra en riesgo el interés general que ésta precautela, la facultad de ordenar argumentos y disminuciones en los volúmenes de una obra pública durante su ejecución, la facultad de interpretar unilateralmente las cláusulas del contrato, la facultad de reservarse la fiscalización de la ejecución del contrato para establecer el avance de obra o prestaciones del servicio a objeto del pago del precio convenido. Por otra parte, hablamos de la potestad ejecutiva, conocida también como el privilegio de la autotela o de acción de oficio. Consiste en la capacidad que tiene la administración de ejecutar por sí misma sus decisiones, órdenes que imparten y sanciones que imponen, sin la necesidad de recurrir a otro órgano del poder público, ya sea el poder legislativo o judicial, salvo que en la ejecución pudieran verse afectados los derechos y garantías de los particulares. Toda actuación de la administración en un principio se presume legítima, es coercible, pudiendo recurrirse al auxilio de la fuerza pública para su cumplimiento en caso de objeciones de hecho por parte de los administrados. La ley número 2341 de procedimiento administrativo, en su artículo 4, inciso B, reconoce expresamente el principio de autotela, al señalar que la administración pública dicta actos que tienen efecto sobre los ciudadanos y que podrá ejecutar según corresponda por sí misma sus propios actos sin perjuicio del control judicial posterior. Por otra parte, en su artículo 50, ejecutoriedad del derecho supremo, del decreto supremo número 27113 del 23 de julio del 2003, reglamentario de la ley número 2341 de procedimiento administrativo, dispone que la autoridad administrativa podrá ejecutar sus propios actos administrativos a través de medios directos o indirectos de coerción cuando el ordenamiento jurídico en forma expresa le faculte a ello. En los demás casos, la ejecución coactiva
será requerida de una sede judicial. Por otra parte, hablamos de la potestad reglamentaria, que nos dice que es la capacidad que tiene la administración de reglamentar mediante normas de carácter general el dictado y ejecución de las órdenes que imparten, las sanciones que impone. Hablamos también que los reglamentos son parte importante de la función administrativa del Estado y que constituyen actuaciones unilaterales que producen efectos generales materialmente legislativos. La doctrina ha establecido la existencia de 4 categorías de reglamentos administrativos, como ser los reglamentos de ejecución legislativa, los reglamentos autónomos en materia respecto de las cuales la Constitución le establece al órgano ejecutivo una competencia exclusiva, los reglamentos delegados cuando el Poder Legislativo faculta al Ejecutivo a regular la ejecución de una ley, y por último nos habla de los reglamentos de necesidad y urgencia en caso de un estado de necesidad súbita. Resultan actos reglamentarios los decretos supremos, los decretos presenciales, resoluciones supremas, resoluciones ministeriales, resoluciones administrativas, decretos departamentales, resoluciones departamentales, decretos municipales y las resoluciones municipales. La potestad reglamentaria se encuentra reconocida por la Constitución Política del Estado en su artículo 172, numeral 8, por el que se faculta al presidente del Estado a dictar decretos y supremos y resoluciones. No obstante, las facultades establecidas en el artículo 172 de la Constitución Política del Estado, el órgano legislativo dispone finales de generalidad de ley sancionadas, delega al órgano ejecutivo la reglamentación de las mismas. En el ámbito autónomo departamental, el Estatuto Autonómico del Gobierno Autónomo Departamental, en su artículo 62, inciso Q, atribuciones del gobernador, faculta al gobernador a dictar decretos departamentales y resoluciones ejecutivas. Eso sería todo en cuanto a las potestades de la administración. Muchas gracias.